Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición, el honor y la oportunidad que tengo de estar aquí en La Paz, Baja California, en este día, compartiendo con ustedes en este templo. Me han invitado a que haga una reflexión sobre servidores en vela por la salvación de las almas. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, desde el versículo 1, Colosenses 3:1. La unión con Cristo glorioso, principio de nueva vida. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Palabra de Dios. Pues siempre para nosotros, como servidores en la iglesia, en cualquiera que sea el ministerio en que somos llamados por el Espíritu Santo, que es el único que podría llamarnos, porque es la iglesia del Señor. Y encontramos esta responsabilidad tan grande de descubrir dentro de ese llamado nuestra verdadera intención, nuestro verdadero compromiso interior con ese llamado, porque la vida en la iglesia, desde la religión, desde la tradición, desde la cultura tradicional de la iglesia, pues puede ser muy engañosa porque es una actividad, y para muchos de nosotros se nos ha sido dada de nacimiento, católicos de cuna, y por lo tanto crecemos en esta actividad religiosa para que nosotros tengamos una experiencia personal con Dios por medio del Espíritu Santo que nos lleva a ese misterio de la encarnación del Señor, que es la razón de nuestra esperanza en esta iglesia que el Señor nos dio, este cuerpo místico del cual nos ha hecho parte por el bautismo, convirtiéndonos en células vivas. Pero para entrar en esta concientización de que somos esas células vivas y verdaderamente somos llamados a permitir que estas células sean saludables para que esa sangre mística de Jesús circule por dentro de nosotros y le dé vida a todo lo que está dentro de este cuerpo del cual somos parte. Por eso es tan importante concientizarnos de eso, porque ¿qué es el servicio que le damos a la iglesia? Es ser parte de ese cuerpo místico como una célula saludable, porque dentro de ese respirar de ese cuerpo, cuyo oxígeno es el mismo Espíritu Santo, el Señor circula por dentro de nosotros con todos los dones del Espíritu Santo, y Él nos va utilizando porque circula toda esa gracia por dentro de nuestra vida espiritual. Entonces, entre más conscientes estemos de esa realidad mística, de lo que somos parte, más positiva, más efectiva es nuestro aporte, nuestra participación. En resumidas palabras, nosotros somos, como dice San Pablo, esas vasijas de barro que llevan el tesoro. Pero el compromiso nuestro y lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros nos encarguemos de que la vasija esté limpia. Lo demás lo hace el Señor. Si nosotros tenemos la vasija limpia, entonces somos vasijas de usos dignos de su iglesia y nos lleva a nosotros donde Él quiere, cuando Él quiere, para lo que Él quiera.
Y esto es lo importante de tener claro. El compromiso es la vasija. Por eso hablaba yo antes de que la religión nos puede engañar. Porque ustedes se dan cuenta, dentro de las Escrituras, en el Nuevo Testamento hay algo muy latente, muy perseverante de parte del Mesías. Y es que Él es muy rígido con los judíos, con sus judíos. ¿Y por qué? Porque Él encuentra un pueblo judío muy religioso, especialmente todas las tribus de los fariseos y saduceos. Todos esos judíos eran muy estrictos, pero no eran espirituales, eran solo religiosos. Y por eso el Señor les daba esos adjetivos tan duros, ¿no? Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Pero con eso Él quería despertarlos, porque Él los quería mucho, era su gente, eran sus judíos. Y por eso era así con ellos, por amor. Sin embargo, nos damos cuenta lo grave que es eso para Dios, ser religioso y no ser espiritual. Porque la religión puede ser un engaño. La religión es una plataforma desde donde lanzamos el alma al abismo de Dios, al espacio de Dios. Pero nosotros no somos solo la plataforma, nosotros somos esa alma que está en la plataforma preparándose para ser lanzada al final de esta vida al espacio de Dios. Ahora estamos en esta construcción de este edificio espiritual, en eso estamos. Y por eso lo que hagamos en la iglesia, pues es una preparación. San Pablo habla de lo importante que es pedir el don de profecía. Nosotros por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes, ya lo sabemos. Pero el hecho de tener esa unción no quiere decir que esa unción está despierta en nosotros. Precisamente el trabajo en que estamos nosotros acá en este templo, en este momento, es buscando despertar todo lo que se nos ha dado para ser más efectivos, para dar más, para ser más serviciales, para hacer esas vasijas que el Espíritu pueda utilizar. Entonces, con esa conciencia, San Pablo habla de lo importante que es el don de profecía, porque el don de profecía edifica la iglesia. Pero él no está hablando simplemente de un don de profecía que predice el futuro. Está hablando de un don de profecía que edifica la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que son Jesucristo, sobre nada nuevo. Por eso es que en estos tiempos que hay tanta confusión, hay muchos evangelios nuevos dentro de la misma iglesia. Ustedes lo saben, mucha confusión, porque dejan de construir sobre los cimientos que están dados y vienen con nuevas ideas. Y esas ideas confunden al pueblo de Dios porque no están atentos a lo más importante, y es al evangelio. Nosotros solo tenemos una guía y no necesitamos ninguna otra. El evangelio es nuestro compás, es nuestro GPS, es nuestra brújula, es nuestra fuerza y luz que nos guía, nada más. Ese es nuestro maestro. Y nuestra iglesia, nuestra doctrina, toda respira por el evangelio. Y por eso de ahí no podemos salirnos. Ustedes saben que hoy se encuentran los católicos fundamentalistas, ortodoxos, conservadores de derecha, dentro de los cuales hay escrúpulos y fanatismo, y la lista es larga. Tenemos los católicos de izquierda, liberales, comunistas, pro aborto, pro LGTB, pro todos los pro abismos. Y tenemos el cristiano cristocéntrico que está caminando por las huellas del Señor, que no se fue ni para la derecha ni para la izquierda, sino que camina por el centro de Cristo en la cruz. Ese es nuestro camino. El camino nuestro no es de la derecha ni de la izquierda, el camino nuestro es cristocéntrico, debe ser.
Si no somos eso, estamos confundidos, estamos perdidos, estamos siguiendo una veleta suelta, una rueda suelta que nos va a causar una tragedia a nuestra vida cristiana. Por eso es tan importante tener coherencia en eso, en este mundo de confusión en que vivimos hoy. Hay muchas voces hablándonos en la iglesia, hay mucha conspiración y mucha gente loca. Y la realidad es que el sencillo, el humilde, el obediente, ese es el que camina recto con el Señor. Pero aquel que presume, el vanidoso, soberbio, orgulloso, pretencioso, muchos llenos de credenciales muy impresionantes, la mayoría están predicando barbaridades y llevando el pueblo a la confusión, dividiéndolos con cientos de conspiraciones y cosas extrañas, y queriendo esconder al pueblo de Dios, llevárselos por allá. Y yo digo, pues esta es cosa de locos, porque nunca encontrarán ustedes en el Evangelio ningún pasaje donde ningún apóstol se escondió. Todos los apóstoles se fueron al frente de la batalla y ahí entregaron su vida. Nunca encontrarán un apóstol escondido. ¿Y qué es lo que hablan hoy en la iglesia? Quieren esconder al pueblo de Dios, le quieren sembrar miedo, le quieren sembrar toda clase de ideas raras para llevárselos, yo no sé para dónde. Pero eso no viene del Espíritu Santo, obviamente, porque miren que la oración que hace Jesús antes de su pasión, por sus apóstoles y por todos nosotros que vendríamos después de ellos, fue: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Solo te pido que los protejas del maligno. Aquí nos damos cuenta que Él dice muy claro: no te pido que los saques del mundo. ¿Y por qué dice Él eso? Porque nosotros fuimos enviados a ser pescadores de hombres. ¿Y dónde están esos pescados? Esos pescados están en el mundo. Miren ustedes esta parroquia. Esta parroquia está abierta para que vengan todos los peces gordos pecadores, porque esta es la clínica de los enfermos. El Señor vino por los enfermos, y los enfermos no los vamos a encontrar en el refugio donde nos vamos con nuestros amigos de la familia a escondernos. No es. Por eso hay tanta confusión en la iglesia hoy, porque son prácticamente una doctrina nueva, un evangelio nuevo, muy subliminal. ¿Se dan cuenta lo subliminal que es? Porque al fin la palabra de Dios dice: si tratas de salvar tu vida, la perderás. Entonces toda esta gente que está aterrada, que los van a envenenar, los van a marcar, los van a hacer esto, les van a hacer aquello, se les olvidó el evangelio. O yo no sé qué evangelio es el que están leyendo, ¿no? Porque si nosotros somos de Cristo, vivimos en Él y por Él, para Él, ¿a qué vamos a temer? Como dice San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la peste, ni la guerra, ni las calamidades de ninguna clase nos podrán separar del amor de Dios. Por eso, un cristiano que ande por ahí asustado, algo está mal con él. Un cristiano que ande sembrándole miedo a las ovejas del Señor, algo está mal con él también. Porque el Señor dice: ay de los que asustan mis ovejas. Y así lo dice muy claro. Por eso nuestro evangelio es el evangelio de la esperanza, no del miedo, la esperanza, la paz. Miren estas virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, que son infusas por Dios en nuestro corazón, son esas columnas de nuestra fe que nos mantienen vivos en medio de la tormenta de este mundo y que nos llevan a casa si nos mantenemos firmes dentro de la iglesia, dentro de la nave, en obediencia, una obediencia incondicional. Hoy el espíritu de desobediencia, de soberbia, es el que más comúnmente reina entre el pueblo de Dios. Por eso estamos tan divididos, porque es muy normal ser desobediente hoy y juzgar a todo el mundo, estar colocándole el dedo al Papa, al obispo, al cardenal, al laico, a la mamá.
al hermano, a todo el mundo, ¿no? Y nunca colocando el dedo sobre sí mismo. Nadie se señala a sí mismo. Y lo que el Señor llama en estos momentos de nuestra vida es a que le demos una mirada a nuestro corazón para ser buenos servidores y estar preparados para rescatar almas, que es para lo que el Señor nos llamó y para lo que ustedes han sido llamados también. Necesitamos tener esa capacidad, esa valentía de ser pequeños servidores, que quiere decir no venir con pretensiones, orgullos, vanidades, autosuficiencias, sino venir con un corazón que se quiere dar. Estamos en Adviento y el Adviento es el aguinaldo, el regalo. ¿Cuál regalo? Nuestro corazón que lleva el pesebre, el encuentro con Jesús para entregarle nuestra vida. Los reyes sabios de Oriente le llevaron regalos al niño. Ellos nos dan una lección muy grande, porque ellos viajan esa distancia tan enorme para adorar a un rey que sabían que era alguien extraordinariamente especial. Dentro de su espíritu pagano leyeron eso perfectamente y Dios los abrazó. Ahora, nosotros en este Adviento somos llamados de nuevo, porque es otra oportunidad que la liturgia de la Iglesia nos da, cuyo origen es divino. La liturgia nos invita a que de nuevo podamos buscar pasar esta lección del encuentro con el Mesías, de ese nacimiento, y poder llegar al pesebre, así como los ángeles enviaron los pastorcitos, llegar ahí para entregarle nuestra vida al niño. Ese es el regalo de Navidad. Nosotros danos al niño en el pesebre. Ese es el regalo, porque normalmente la tradición humana del pesebre sería pedirle al niño un regalo. Esa es la tradición humana, pero la vida espiritual del pesebre es entregarle al niño nuestra vida. Se dan cuenta que 3 reyes paganos vinieron a adorar al niño no para pedirle nada, sino que vinieron a adorarlo. A eso vinieron. Y encima de todo le trajeron regalos. Ese es un ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el Mesías al encontrarlo en el pesebre? Lo glorificamos, lo adoramos, le damos gracias por lo que nos ha dado, que es la vida, y se la entregamos. Aquí está la vida que me has dado, es tuya, y quiero dártela con conciencia, quiero dártela con todo mi amor, quiero entregarme. Ese es el espíritu del servicio. Si queremos ser buenos servidores y ser efectivos en el espíritu del servicio, necesitamos entender qué es lo que tenemos que hacer con el Mesías que van a hacer. Tenemos que entregarle nuestra vida, porque ¿cómo venimos a servir acá si estamos llenos de sí mismos? No podemos servir a nadie porque estamos buscando servirnos a nosotros. Eso es lo que comúnmente hace la gente en el mundo, pero la realidad es que servidores del Señor para la salvación de las almas quiere decir aquellos que se entregaron a Dios, que le entregaron su vida incondicionalmente y que tienen un celo por las almas, por la salvación de las almas, y que pueden mirar. Usted se puede parar en este templo en este momento y ver a todos sus compañeros, ver a su sacerdote y mirar con cuidado y darse cuenta en su corazón si a usted le importa desde el fondo de su alma la salvación de cada uno aquí presente. Y hágase ese desafío y sea sincero con usted mismo. Si usted se puede levantar acá y mirar a todos los que están acá y pensar: a mí me importa la salvación de cada uno de los que están presentes acá, me importa, es importante para mí, porque ese sería el principio del servicio. Es como las tropas cuando se están preparando para salir a la batalla,
los soldados tienen que estar unidos, se tienen que respetar entre ellos, se tienen que apoyar entre ellos y tienen que preocuparse por la seguridad de cada uno, y si no, es una tropa desnutrida que no va a defender a nadie de ningún enemigo, porque no están unidos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en estas tropas acá y somos el ejército que Dios reunió para ir a salvar almas, entonces lo primero que tenemos que hacer es ser soldados conscientes los unos de los otros y preocupados por la seguridad de cada uno. ¿Y de qué seguridad estamos hablando? De nuestra salvación. Es la seguridad más importante, porque eso es lo que estamos haciendo. A uno le dicen, sí, tú eres un servidor de la iglesia. Bueno, ¿a quién sirves? ¿Para qué sirves? ¿Cuál es el sentido de tu servicio? ¿Tienes una conexión directa del corazón al servicio y del servicio a aquel a quien sirves, a tu divino maestro? Eso todo tiene que estar claro, los pasos que das. Todo esto que estoy diciendo yo es obvio y está completamente descrito, pero yo voy es más allá. Lo que es obvio y lo que está explicado, eso no quiere decir que está asumido. Ustedes saben, el catecismo se nos da muy claramente antes de la primera comunión, pero la gran mayoría de católicos que usted les habla del catecismo 10 años después, 20 años después, no se acuerdan de nada, porque nunca lo volvieron a repasar, nunca volvieron a él. Fue una condición por la ley, una condición simplemente religiosa. Y por lo tanto no asumieron lo que recibieron. Y a eso me refiero yo cuando digo, sí, todo lo que estamos hablando ya lo hemos oído. Lo mismo también hemos estado en otros advientos, también. Pero Dios es perfecto en su pedagogía. ¿Por qué nos da otra vez el Adviento? ¿Por qué tenemos estas estaciones litúrgicas? Porque el Señor quiere que antes de que partamos tengamos la oportunidad de tener la lección del Mesías clara en nuestro corazón, para que podamos entonces entrar al próximo capítulo de nuestra vida, que es la entrada o el nacimiento a la plenitud de la vida. Pero necesitamos crecer espiritual y considerablemente durante esta vida, para no tener que repetir lecciones en el purgatorio, sino que podamos entrar a la plenitud de la luz, porque aprendimos nuestra lección terrenal en la iglesia. Y por eso es tan importante. Ustedes saben que dice la palabra que el discípulo tiene que convertirse en mejor que su maestro. Eso es lo que dice. Jesús decía, ustedes harán estas cosas y muchas más. Pero para eso tenía que seguirse al Mesías, imitarlo a él, y seríamos capaces de hacer más cosas todavía de las que le vimos a él hacer. Y de eso se trata, ¿no? Pero en resumidas cuentas, para cerrar esta reflexión, yo diría lo siguiente: todo lo que hacemos en la iglesia es un honor, porque le estamos sirviendo al Divino Maestro. Así estemos recogiendo la basura, brillando las baldosas, cuidando de las bancas, haciendo lo que sea. Esto refleja un servicio directamente al Mesías, directamente a Dios. Lo más insignificante desde los ojos del mundo que uno hace en el templo de Dios es inmenso, inmenso espiritualmente hablando. Y por eso el templo de Dios y el servicio al templo de Dios es una oportunidad muy grande, y también es un peligro, porque con esto no se juega. Uno no puede estar en el servicio a Dios y andar en pecado, no se puede. Que pecaremos, pecaremos, pero no, como dice el apóstol, no permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. O sea, habrá ira, pero no nos quedemos en ella, no nos acostemos con la ira, porque nos levantamos iracundos. Eso es lo que quiere decir. Por eso, en el servicio a Dios en el templo,
que nadie esté en pecado mortal y nadie se quede en pecado, porque eso es buscando de su propia condenación. ¿Cómo se atreve a venir al templo de Dios a servirle al Señor si usted no es amigo de Dios? Eso es una abominación. Ahora, el Señor ama a los enfermos, pero Él quiere curarlos. Él no quiere que se queden sangrando ahí en su propio templo. Hay gente que se viene al templo y no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, no quiere dejar el pecado. ¿Qué están haciendo en el templo? ¿Se están burlando de Dios o qué es lo que están haciendo? Y si se van de servidores, ay de aquellos que causan escándalo. Como dice la palabra, más les valiera no haber nacido. Y es muy importante tener eso claro. ¿Usted quiere ser servidor? Pues el llamado es a ser un buen servidor. ¿Y quién es un buen servidor? Aquel que busca la santidad incondicionalmente. De lo contrario, ¿a quién está sirviendo? Si solo aquel que busca la verdad, la luz, el compromiso sincero, ese está sirviendo. Los demás están sirviendo su propia miseria. Y eso aquí no se hace. Eso no es del templo de Dios. Voy a terminar con una lectura donde nos lleva el Señor. Y les voy a leer de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 4, desde el versículo 12. Dice: dichosos los que sufren en Cristo. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir, ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido, pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre, porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? De modo que aún los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Palabra de Dios. Pues le doy gracias al Señor por todos ustedes y le pido a Dios que en sus corazones anide esa gracia del Espíritu Santo que los llama a la santidad para que sean los verdaderos servidores de la iglesia que buscan al Señor con una transformación del corazón. Amén.